Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, amigos de Radio Encuentro. Estamos aquí en Entre Nos. Caminando hacia Dios, una vez más. Otra semana más. Y qué bueno acompañarlos y que nos acompañen en este programa. Una bendición para nosotros Claro que nos que acompañen. Y como siempre, comenzamos con el Santo del Día. El Santo del Día. ¿Y Vamos quién a es el hablarle Santo del Día? de Santa Clotilde. Clotilde significa la que lucha victoriosamente. Esta Santa Clotilde se le debe a ella que hoy en día, y sobre todo desde ese momento, eso tal vez en los años 400, siglo Siglo V. 5, exactamente, Francia sea católica. O sea que ella fue la evangelizadora de Francia. Ella fue evangelizadora de Francia y además Clodoveo, que ya vamos a hablar de él, su esposo, se convirtió al catolicismo, además con todo el gabinete, con todo su gobierno. Pero bueno, veamos o sea un poco. Que ella era cristiana y convirtió a su esposo, que era el rey de Francia, y de ahí el país comenzó a ser Desde ese momento, católico. pues Francia es católica, exactamente. Qué bueno. Pues vemos a Santa Clotilde, que esta santa tuvo sobre todo un inmenso honor de conseguir la conversión del catolicismo, como decíamos anteriormente, del fundador de la nación francesa, el rey Clodoveo. La vida de nuestra santa la escribió San Gregorio de Tours hacia el año 550, o sea que efectivamente siglo VI. O sea, ella vivió en el siglo V y la escribieron en el siglo VI. Exactamente. Entonces, bueno, vemos que era hija del rey de Borgoña, Chilperico. Que tienen unos nombres muy raros. Bueno, un poco extraños, sí. Que además fue asesinado por un usurpador, el cual la encerró en un castillo. Y luego más tarde, bueno, ella en el castillo empieza a rezar muchísimo. Fue una persona de mucha piedad. Ella estaba como nosotros ahorita preso, pero en un castillo. En un castillo. Pero y ahí, bueno, empieza con obras también de caridad. Sobre todo, se le conoce, y San Gregorio hace mucho énfasis en esto, es de su generosidad y de cómo ayudaba en todo a la gente más necesitada, enfermos, gente que a lo mejor con pobreza, pues siempre estuvo ayudando. Entonces, estando en ese castillo ayudando a muchísima gente, el rey Clodoveo de Francia manda a uno de sus servidores que vaya disfrazado de mendigo a hablar con ella y que le proponga matrimonio, que le dé el anillo. De parte del rey. De parte del rey, por supuesto. Ajá. Entonces llega este señor, le da el anillo y ella pues dice que sí, aunque sabía que Clodoveo no era católico. Pero dijo, bueno, nada, rezando y con oración seguramente se convierte. Lo convierte. Y fue así, gracias a Dios. Entonces le manda el anillo de vuelta y le dice, sí, yo acepto. Claro, en ese trajín, el rey usurpador, que era, a ver si me acuerdo, si puedo verlo aquí, era otro nombre. Bueno, No, yo no lo veo por ahí. Yo por ningún lado, pero bueno, del usurpador. sigamos adelante. Este rey usurpador pues acepta, no tenía de otra. Claro, porque ya ahora ella era la esposa de otro rey. Exactamente. Se hubiera buscado un problema político si no la soltaba. Exacto. Entonces sucede que estando casada con el rey, pues con mucha amabilidad, cumpliendo con todas sus obligaciones, sobre todo, pues yo me imagino esa piedad de ella y ese espíritu de servicio, la caridad y el amor a su esposo, pues poco a poco va haciendo, y con su ejemplo, por supuesto, que el rey vaya cambiando en algunas cosas. El punto que en su primer hijo, el rey le permite, a pesar de que él era una religión pagana, que lo bautice en la religión católica. Pero sucede que el niño se muere. Y el rey se molesta diciendo, oye, eso me pasa por sacarlo
por decirlo así, de mi religión, una religión pagana. Pues sucedió que un buen día, estando él en una guerra con Alemania, en plena batalla, ve que está pues, con todas las de perder y le dice Dios de mi esposa, o sea, el Dios de la religión católica, si me concedes la victoria de esta batalla, pues me convertiré a tu religión y pues ahí estaré. Y efectivamente, pues como las cosas de Dios, ganan la batalla y él además se prepara con, esto sí me gustaría buscarlo aquí, yo no sé si tú me ayudas a verlo, Betty, es con otro santo que lo prepara para que aprenda todo lo que se refiere a la religión católica. A ver. San Remigio. El obispo San Remigio es el que lo catequiza. Lo catequiza. Entonces él se convierte, además, como digo, con todo su gobierno, y ahí en adelante, pues es una persona de fe, tienen otros hijos, y sucede que en el año 511 muere el rey Clodoveo, y durante 36 años Santa Clotilde queda sola. Inclusive la gente decía, oye, parece que fuera más bien religiosa que reina. Pero efectivamente su vida era una vida de piedad, de amor, de oración. Imagino que también de austera, no era así ostentosa. Y como decía, San Gregorio lo muestra así, es que era una persona totalmente generosa, daba todo de ella, exactamente. Bueno, sucede que, para terminar la historia, de los hijos de ella, y de nietos inclusive, mueren en batallas, y esto que es el reino. Tenían muchas guerras entre ellos, ¿verdad? Por el trono y tal, mucha envidia y peleas. Bueno, pobrecita, debió sufrir mucho con eso. Y sucedió con dos de sus hijos, Clotario y Childilberto, ellos dos también tienen un pleito por lo mismo, por el reino, por la avaricia, exacto. Y en plena batalla, pues ella empieza, o a punto de la batalla, ella empieza a rezar. Ese día cae una gran tormenta. Los dos como que se dieron cuenta, de hecho el ejército se retira de ambos lados, se dan cuenta, van a donde ella, le piden perdón y dicen, no, mira, ya hacemos las paces, aquí la verdad no tiene sentido esta pelea. Y pues Santa Clotilde queda contenta pues, de este cambio en sus hijos. Y luego, en ese 30 días después de ese suceso, muere Santa Clotilde. Después que consiguió la paz de los hijos. Sí, y sus hijos, pues, le llevaron y enterraron pues, con todos sus honores al lado de la tumba de Clodoveo, del rey Clodoveo. Lo cierto es que, bueno, la nación Francia le debe, vamos a decirlo así, su fe y su conversión y su religión a Santa Clotilde. Y así lo veo que era el rey. Entonces, bueno, felicitaciones a todas las que lleven ese nombre de Clotilde. Que además tú dijiste que significaba la que era victoriosa, luchadora. La que lucha victoriosamente, imagínate, o sea. Un buen nombre para que, bueno, yo no sé, para la gente a lo mejor no le gusta. Pero bueno, porque es un nombre como raro ahorita, pero es bonito su significado y además todo lo que hizo Santa Clotilde. Todo lo que hizo, exactamente. Un gran ejemplo. Sobre todo. Bueno, tenemos una oración. Vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, tú que eres rico en misericordia y en bondad, y derramas abundantes gracias a todos tus hijos, siempre dispuestos a dar testimonios de tu amor y de tu bondad. Te pedimos mediante la intercesión de tu amada sierva Santa Clotilde, puedas concedernos el don de la oración, ser insistentes y perseverantes en la fe, para que podamos corresponder a tu inmenso amor y darte frutos agradables a tus ojos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, vámonos a la noticia del día. Noticia del día. Claro que sí. La noticia del día. Bien. Betty, tú siempre nos das la noticia. Empieza tú siempre. La noticia, así que vamos a ver qué noticia tenemos. La tenemos. Noticia que tenemos es una noticia que viene del Vaticano. Y es que las personas sin hogar tendrán su propia ambulancia. El día de Pentecostés, el Papa Francisco bendijo una ambulancia puesta a disposición
por la gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano para ayudar a los necesitados. La limosnería apostólica la utilizará para sus actividades caritativas. Puedes morir en la calle porque no tienes el grado de higiene personal para merecer socorro. Este fue el drama real experimentado por Modesta Valenti, una anciana sin hogar que el 31 de enero del año 1983 padeció una enfermedad tras una noche fría cerca de la estación de Termini, en Roma, cuando la ambulancia que llamó para que ayudase se negó a hacerlo, porque según los paramédicos, Modesta tenía piojos. Y por si fuera poco, varios hospitales también se negaron a tratarla, adjudicándose la responsabilidad unos a otros, y Modesta murió en el suelo después de 4 horas de agonía. El limonero apostólico, el cardenal Konrad Krajewski, recuerda el episodio de Modesta, a quien Roma también ha dedicado una calle, para anunciar el inicio del servicio de la ambulancia para los pobres de Roma, bendecida ayer por el Papa antes de celebrar la misa de Pentecostés y confiada a la limosnería en favor de los más pobres. En particular, se lee en un comunicado, de las personas sin hogar que viven la dureza de la calle y buscan refugio alrededor del Vaticano o en refugios improvisados en la ciudad, especialmente para los que permanecen invisibles para las instituciones. Qué noticia tan interesante. Y bonita, porque además es verdad. Uno se imagina, claro, los paramédicos realmente, pobrecitos, hay que rezar por ellos porque no estaban muy claros con su misión. Pero a la vez es verdad que de pronto los indigentes pues sí pueden estar muy sucios, con enfermedades, con problemas, sí, y no tienen nadie que los socorra. Sí, pero bueno, gracias a Dios. Yo cuando lo leí primero, yo decía, hay una ambulancia especial para los indigentes. No, y si la ven es una ambulancia total, yo la vi sencillísima. Sí. De hecho no es nueva. Ah, fíjate. O sea, no vi una ambulancia que tú digas, oye, pero está equipada, que es lo que se está requiere. Bien equipada con todo. A disposición de las personas más necesitadas, que efectivamente, como doña Modesta, para los que otros rechazan. Exacto. Pues tenemos otra noticia que dice, un testimonio de la fe impactó las redes. La historia de la muerte del padre de un periodista colombiano se volvió viral. Dice, mi padre tuvo una hermosa muerte. Falleció mientras rezaba el rosario con mi madre. A pocas horas de la partida de su padre, el periodista Julián Vázquez comentó por su cuenta de Twitter que su padre falleció a las 3 de la mañana mientras rezaba el Santo Rosario junto a su esposa. Vázquez comentó a Prensa que su padre fue diagnosticado hace 9 meses en Medellín con linfoma de células de manto, un tumor del sistema linfático. Y el periodista indicó que desde que se supo la grave enfermedad, la oración tomó mayor fuerza en su familia, aunque el rezo del rosario ya era una tradición religiosa que siempre han practicado y vivido con amor en su hogar. El caso es que hace un par de semanas, cuando todo empezó a empeorar, sus hermanos, que siempre pidieron por su salud, no dejaron de levantarse toda la madrugada a las 3 a.m. a rezar el rosario de la misericordia, comentó. O sea que debe ser la coronilla de la misericordia lo que rezaban. A las 3 de la mañana, además. Ajá. Vázquez indicó que a pesar de él no ser tan cercano a la religión, pero que cree fielmente en Dios y en la Virgen, y resaltó que el gran amor de Jesús se refleja en la muerte de su padre, que es una fiel prueba de este hecho. El 26 de mayo, mientras sus hermanos rezaban desde sus casas y su madre desde el hospital, el padre del periodista falleció. Sé que en el cielo está feliz, acompañándonos y haciéndonos más vivos en nuestros corazones, donde vivirá por siempre, concluyó él. Así que tenemos otra muy bonita noticia. Sí, bueno, y para que aprendamos que cuando hay un enfermo en la familia y que está grave, el mejor modo de acompañarlo es con la oración. Con la oración. Y qué bonito más que una persona y pedir por su curación, pero también abiertos a que si es la voluntad de Dios que se vaya de una vez ya a acompañarlo a gozar de la eternidad, pues estar abiertos a eso. Claro, también. Y una forma de asistir al que está muriendo, pues es rezar con esa persona. Seguramente, si la persona, puede haber el caso que no diga nada, hasta que no pueda hablar por su enfermedad,
pero eso lo debe agradecer eternamente. Sobre todo porque dicen que el oído es lo último que se pierde. Entonces, aunque parezca que ya no están ahí, si están vivos, pues pueden estar escuchando. Sí. Y todas esas palabras de la oración, todo lo que le podamos decir sobre Dios, sobre el cielo, la vida eterna, los ayuda. Sí, y muchísimo. Pues bien, vamos entonces con nuestro próximo espacio, que es la fórmula SE. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, del 14 al 17. Un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó: ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio. Entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fundirá el vestido y la rotura será peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, Betty. Vamos a ver el comentario del Evangelio. Bueno, vamos a hacer un breve comentario para irnos después con nuestro invitado especial. No hemos dicho quién tenemos invitado y es alguien que Betty no conoce. Para variar. Pero no digamos todavía quién es. No, vamos a dejarlo un poquito. Bueno, no es tan misterio porque siempre aparece en la publicidad. Pero no importa. Bueno, para los que no han visto la publicidad. Es el entusiasmo. Para el que no ha visto exactamente, para el que nos escuche, no ha visto nada de lo que pusiste allá. Así que bueno, vamos al comentario y luego vamos con nuestro invitado especial de hoy. Nuestra invitada. Ajá. Bueno, lo primero es que en estos versículos vemos una vez más ese gesto del Señor de llamar a los pecadores. Entonces, pero trae como un modo nuevo de relación con Dios que implica una regeneración total por parte de nosotros, de uno. Su espíritu es demasiado nuevo y pujante para amoldarlo a las formas antiguas y viejas que ya pues caducaron. Entonces, por eso habla también del vino nuevo en odres nuevos. Es como que tenemos que desprendernos del hombre viejo, de la vestidura vieja, para poder aceptar esta nueva forma de ver las cosas. Eso tiene que ver, de Jesús. Eso tiene que ver un poco porque estos judíos, pues, era Moisés, y de hecho Jesús dice: no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Pero tiene que ver con eso, ¿verdad? Tiene que ver con eso. Son cosas nuevas. Y bueno, no es tanto que sean nuevas. Porque ya era lo de la vieja. Que se ven de una forma nueva. Es como que si tú tienes el mismo objeto, pero lo estabas viendo por un lado todo el tiempo y ahora te enseñan a darle la vuelta y verlo del otro lado, con otra luz, con otro ángulo. Es el mismo vino, es la misma tela. O sea, vamos a ver, para tomarlo del Evangelio, nadie remienda un trozo de tela con algo nuevo. O sea, que estamos hablando de la tela. Sí, no sirve el ejemplo. No sirve el ejemplo porque más bien parece que lo que dijo Jesús no pegaba. Entonces retiro lo dicho. No, él lo que dice es que, o sea, porque Jesús dijo que él no vino a abolir la ley. Pero muchos de los preceptos que los judíos tenían están ya caducos, ya no sirven, o sea, ya no tienen ningún propósito. Y entonces más bien es a verlo desde un ángulo nuevo, desde una perspectiva nueva, que la antigua que teníamos ya no sirve. No se puede seguir utilizando. Es como, sí, o sea, como que estuvieras viendo la cosa a lo mejor con una linternita, está oscuro y ves con una linternita y ves solo este puntito y de pronto te encienden la luz y tú dices, o sea, ya la linternita ya no me sirve. Ya veo mucho más, veo mucho mejor, ya entiendo perfectamente todo el conjunto. O sea, por ejemplo, con lo del ayuno, dice que ¿por qué tus discípulos no ayunan?
Entonces, el Señor no vino a suprimir el ayuno, sino que frente a toda esa cosa enredada que tenían los judíos de casuística y si esto y si pasa lo otro y si es aquí y si es así, con el ayuno y con todas sus normas, que además muchas veces la gente se sentía como que ahogada entre tanta norma y se olvidaban realmente de adorar a Dios. Lo que estaban era puro cumpliendo las normas. Me acuerdo, por ejemplo, de como decía San José María, que decía que en ese cumplimiento de normas, de reglas, incluso con los mandamientos, que a veces se podría transformar en el cumplo y miento. Porque estoy cumpliendo las normas, estoy yendo a misa, estoy rezando el rosario, estoy haciendo esto, pero mi corazón está lejos de Dios. Entonces se perdían, o sea, todas esas cositas que tenían que cuidar, como que ahogaban la verdadera piedad y la sencillez. Y entonces Jesús lo que apunta es a eso, a la simplicidad del corazón. Y dice que sus discípulos ya ayunarán. O sea, ahorita no ayunan porque está con ellos el esposo. O sea, ya llegará el día. Exacto, están además empezando a conocer y a disfrutar del Mesías. Entonces ya llegará el momento en que ayunarán. Y cuando llegue ese momento en que ayunarán, bueno, pues la iglesia es la que concreta y ha concretado en cada época, con el poder que Dios le dio, las formas de ayuno según el Espíritu de Jesús, o sea, del Señor. O sea, ¿cómo quiere Dios que nosotros vivamos ese ayuno, esa mortificación, los sacrificios? Pues la iglesia es la que nos da la pauta, la guía en cada época cómo se debe hacer. Y eso no quiere decir que si alguien quiere ayunar, o que quiere ofrecerlo, claro, lo puede hacer. Puede hacerlo. Lo que sí quiere decir es que cuando la iglesia dice que debo hacerlo, tengo que hacerlo. Ahora, ¿qué puedo hacer más? Sí, puedo hacer más. Lo que no puedo es hacer menos. No debo hacer menos. Fíjate que San Agustín comentaba: esta es la causa de que ayunemos antes de la solemnidad de la pasión del Señor y de que abandonemos el ayuno durante los 50 días siguientes. O sea, ahorita acabamos de terminar los 50 días hasta Pentecostés. Sí. Todo el que ayuna como es debido, o bien busca humillar su alma desde una fe no fingida, con el gemido de la oración y la mortificación corporal, o bien deja de lado el placer carnal hasta pasar hambre y sed, porque movido por alguna carencia espiritual, su mirada está puesta en el goce de la verdad y la sabiduría. De ambas clases de ayuno habló el Señor cuando le preguntaron por qué sus discípulos no ayunaban. Así pues, una vez que se nos ha quitado el esposo, nosotros, sus hijos, tenemos que llorar. Nuestro llanto es justo si ardemos en deseos de verle. Eso lo dice San Agustín en uno de sus sermones, comentando este pasaje del Evangelio. Entonces, lo importante es que saber, uno, que hay que seguir a la iglesia en la forma de vivir esas mortificaciones. Y dos, que el asunto es que se hace por amor a Dios. No por cumplir normas, no porque me vean, no por parecer que soy muy santo, sino por amor a Dios. Ok, muy bien. Bueno, amigos, vamos entonces con el tema para música para el alma. Y este tema del día es La gente buena y quien interpreta es Quique López. Ya volvemos. Ya volvemos. Música para el alma. Parece se ha ido de rumba. Has visto en la calle a millones
montones. ¿Quién habrá que a esto con todo se opone? ¿Quién será la luz en este mundo injusto? Ay, ¿quién será la sal en este mundo injusto? La gente buena que lleva a Cristo en su corazón. La gente buena que lleva a Cristo en su corazón. La gente buena que lleva a Cristo en su corazón. La gente buena que lleva a Cristo en su corazón. ¿Has visto la vanidad galopa y la soberbia azota y el dinero que al alma pone en bancarrota? Y has visto que hoy la gente cree que la felicidad se compra. ¿Y quién habrá que de plano no quiera estas cosas? ¿Quién será la luz en este mundo injusto? ¿Quién será la sal en este mundo injusto? La gente humilde que lleva a Cristo en su corazón. La gente humilde que lleva a Cristo en su corazón. La gente humilde que lleva a Cristo en su corazón. La gente humilde que lleva a Cristo en su corazón. ¡Eso! ¿Has visto cuánta gente triste que en soledad convive? Cuánta gente triste. Créeme, hay mucha gente triste que ni se imagina que ustedes existen. ¿Quién será la luz en este mundo triste? Ay, ¿quién será la sal en este mundo triste? La gente alegre que lleva a Cristo en su corazón. La gente alegre que lleva a Cristo en su corazón. Bueno, muy bien, amigos. Aquí estamos de regreso con Aquí nuestra estamos de invitada vuelta especial, entre nos Caminando hacia Dios. con nuestra invitada. ¿Quién es nuestra invitada? ¿A quién se parece? Ya no nos parecemos. Yo creo que Eso sí. era antes. Yo soy la hermana menor de Betty. La menor es bueno. Siempre me hace eso. Siempre Hermano, me hace pero- eso. Soy 5 años mayor que Betty. Soy la hermana mayor de Betty. Una de las mayores. Bueno, soy la tercera de estos 10 hijos que tienen papá y mamá. Y estudié administración de instituciones en Bogotá. Y trabajo ahorita en una consultora de institutos educativos y culturales, aquí en Caracas. Pero bueno, principalmente ahorita lo que me dedico es atender a mi mamá, que es un privilegio que tengo. De entre todos los hermanos, yo salí la elegida para eso. Me están llamando, pero vamos a ver. Salí privilegiada. Mira, Alida. Entonces, bueno, esa licenciada consultora tiene su sede aquí en Caracas, pero también opera en toda Venezuela, en varias ciudades: San Cristóbal, Mérida, Barquisimeto, Valencia, pero también en Trinidad y República Dominicana. Entonces, por eso me ha tocado hacer viajes constantes a esos dos países. Pero bueno, últimamente no he ido porque, bueno, estoy en esta otra ocupación que es también muy importante. Exactamente. Pues Mira, Alida, sabes que estábamos conversando sobre el tema del evangelio que leímos hoy, era el de el ayuno, que por qué tus discípulos no ayunan, y Jesús que habla sobre el ayuno. Pero nosotros no queríamos hablar tanto del ayuno ahorita como tal, de la mortificación y el sacrificio, que todos ahorita lo estamos haciendo por esta pandemia y ustedes en Venezuela por toda la situación más, sino queríamos
hablar de cómo más bien ayudar a la gente que está pasando por situaciones difíciles, que hacen un ayuno medio obligado. Sí. Bueno, hay muchos modos de enfrentar esta pandemia, creo yo. Pues cada uno tiene que escoger el que quiera, pues. Pero yo el mejor camino que he visto para esto es como, bueno, tener como, ver a la persona en su totalidad. O sea, alma y cuerpo. No somos solo alma que anda por ahí o cuerpo que anda por allá, sino que somos una unidad de alma y cuerpo. Entonces hay que alimentar el alma y el cuerpo. Entonces, bueno, yo en mi trabajo pues me relaciono con gente joven, con gente mayor, con gente mediana, con gente pobre, con gente rica, con muchas personas muy variadas, ¿no? Entonces, ¿qué veo yo? Que, por ejemplo, con la gente joven ahorita, ¿qué estamos haciendo? Que la gente no puede salir de su casa, quisieran hacer muchas cosas como hemos hecho en otros momentos. Hay otros momentos antes de la pandemia, pues veíamos ya la necesidad que hay en Venezuela. Entonces, gente joven se reunía en un centro cultural concreto, hacían, por ejemplo, cada uno compraba un kilo de harina pan, el queso, hacían un arepazo, o sea, como 150 arepas, y se iban en un carro a repartirlas debajo del puente de la Plaza Venezuela, en el barrio de no sé dónde, o sea, y eso se hacía con mucha frecuencia, pero como en este momento no se puede, estas jóvenes de los colegios de AICET, que son los colegios que nosotros... Entonces, esas jóvenes hicieron tienen una iniciativa que tiene poco tiempo en Instagram que se llama Sigo Pensando en Nosotros. En otros, perdón, no nosotros, en otros. Sigo pensando en otros. Entonces, uno lo sigue en Instagram y ¿qué es lo que ellas ponen ahí? Pues un reto cada día. Entonces, tienen sus cartelitos y ponen, por ejemplo, el reto de ayer era reza un rosario o un misterio del rosario, depende de cada quien por alguna persona que tenga coronavirus. Entonces, otro día el reto era llama a un anciano que esté solo en su casa y no tenga con quién hablar. Entonces, cada una de esas niñas llama, o esos jóvenes llaman a esa persona y conversan. Otro reto era regala sonrisas. Porque la gente ahorita está un poco desanimada. Entonces yo por ejemplo he salido muy pocas veces de la casa, pero si salgo enfrente al supermercado, uno ve a la gente en la cola así como que... Entonces uno le dice a la cajera, buenos días, ¿cómo estás? Entonces la cajera sonríe, o sea que uno tiene que aprender a regalar sonrisas. Una sonrisa trae otra sonrisa, una cara amargada trae una cara amargada. Entonces esos son los retos de ellas, o sea, como cosas así y son de alumnas, exalumnos de estos colegios y bueno, por ejemplo, tienen otro reto era enseñar a un ancianito a hacer videollamadas para que se pueda comunicar con sus familiares, porque eso es, yo lo digo por la doña, por mamá, a veces ella sabe cómo es, y ella me enseñó a mí a usar el Skype, pero de repente ya a veces se le olvida, entonces, ¿y cómo es que? Entonces uno, o sea, así, se hace así, y esos jóvenes le están ayudando, esos ancianitos, para poco a poco vayan, entonces ya cuando logran que se comunican con sus familiares, es una alegría inmensa, o sea, es darle una alegría al viejito y a toda la familia. O sea, seguidores, pero van... Que además los viejitos están como presos en su casa por el virus, para no contagiarse y no pueden ver a los hijos, a los nietos. Exactamente. Entonces, bueno, tuve una experiencia muy bonita en el edificio, que un joven, resulta que por aquí pasa el aseo todos los 3 veces a la semana. Eso sí no falla, gracias a Dios, porque si no, la basura está. Entonces, uno de esos jóvenes de repente se dio cuenta que estaba el aseo y se fijó en las 4 personas que bajaban que hacen ese trabajo. Entonces los vio demacrados, flacos, sin ánimo,
Entonces, o sea, como que cayó en cuenta que esas personas existían y que hacían un trabajo muy difícil, muy pesado y muy, bueno, fastidioso, pues. Entonces, Y algo muy importante. ¿ah? Y muy importante, o sea, un trabajo muy importante. Y en estos momentos de aquí de Venezuela, pues con más razón. Entonces él se dio cuenta de eso y se puso a conversar con ellos. Hizo como un censito, un censo de cada uno de ellos, anotó el nombre, familia, cuántos hijos tenían, todo eso lo anotó y se dedicó a buscar entre otras personas de la zona como hacer un centro de acopio para darles comida hecha ya y comida para que se llevaran para su familia. Entonces él ya tiene eso como un reto personal y es una cosa que él lo hace porque se da cuenta que tiene que darse a los demás. Y además no solo eso, sino que un día esta gente del aseo estaba levantando una alcantarilla que estaba tapada y había que... Y entonces los veía con eso, no tenían fuerza los pobres hombres porque casi no comen. Entonces él se puso con ellos, levantó la alcantarilla y se metió hasta los hombros a la alcantarilla. O sea, uno dice, bueno, eso es heroico, o sea, entonces uno ve que la gente en esta situación o saca lo mejor de ella o saca lo peor. Entonces uno tiene que escoger qué es lo que quiere hacer. O sea, creo que todos queremos sacar lo mejor, aunque a veces nos salga lo peor y uno, pero bueno, tenemos que tratar de que nos salga lo mejor. Entonces este muchacho, pues, le ha dado un ejemplo también a toda la cuadra, o sea, que es como, o sea, y la gente ha querido como seguir con eso, ¿no? Como ayudarlos, como... Eso fue un ejemplo muy bonito porque, bueno, hay mucha gente así, ¿no? O sea, que... Y también nosotros sabemos que, bueno, que aquí en Venezuela la pandemia, eso me lo decía una persona hace poco, no puede parar el corazón de las personas que son generosas. O sea, no, yo me quedo en mi casa tranquilito para no contagiarme, pero bueno, no, hay gente que no puede quedarse tranquila, pues que tiene que darse a los demás, ¿no? Y bueno, eso es también otras cosas que pasan, pues una gente logra llegar a una estación de gasolina para que, entonces ve que no hay Coca-Cola, entonces avisa por el chat, vengan, hay Coca-Cola, no sé cuánto, entonces, o sea, la gente se está avisando. O por ejemplo, el otro día yo tengo que ir a comprar un remedio para mamá, aquí en la esquina, pues a pie, porque no hay gasolina, entonces llamo a la vecina de arriba, una viejita, señora, sí, porfa, tráeme tal cosa, averígame el precio de tal otra, y me lo compra, si es, o sea, o uno va al supermercado y, mira, hay una gente que me está trayendo está bien, está limpiecito, está bien bueno, todo, entonces le doy los datos a esas otras personas, y así el señor, hay que calcular muy bien lo de la gasolina. Entonces, el mismo día pedimos las 4 personas, y el señor hace un solo viaje y nos trae a las 4 apartamentos. O sea que es como estar constantemente pensando en los demás. Los demás. Hay una cosa que la gente que nos escucha, mucha gente no sabe, es que en Venezuela ahorita, que es un país petrolero, no hay ni una gota de gasolina. Aparte que no hay agua ni... No hay agua, no hay luz. Bueno, ahorita gracias a Dios estamos hablando con Alida porque tiene luz e internet, pero muchas veces no se puede. No se puede. No hay internet. Entonces, claro, cuando hay gasolina... Me pude lavar el pelo ayer porque llegó el agua. Llegó el agua ayer, me pude lavar el pelo. Ahí están en ayuno. Es una situación en bien... ayuno de agua, de gasolina, de comida, de luz, de todo. ¿Qué pienso? La homilía del Papa del 31 de mayo, de Pentecostés, a mí me ayudó mucho a pensar en esos 3 puntos que él decía ahí, ¿no? El narcisismo, el victimismo y el negativo, el pesimismo. Entonces uno dice, bueno, el narcisismo, eso es como aquí en esta situación de pandemia, pues tenemos que huir de esos 3 monstruos, porque son unos monstruos que nos están constantemente como atacando, ¿no? Decir, o sea, que el narcisismo, bueno, yo solo busco mi bien, yo estoy tranquila, yo no le hago mal a nadie, el yo-yo, ¿no? Yo, entonces, esas personas que son así, porque a veces a veces en algún momento somos así,
Entonces, ¿qué pasa? Esas personas son, no son alegres, esas personas están siempre tristes, se nos está yendo la señal, ¿verdad? No, Se No, pero quedaron no, sí, está bien. Se oye perfecto. ¿Está bien? Sí. Entonces, o el victimismo, ¿no? Que nadie me entiende, todos están contra mí, pobre yo. esa persona, pobre de mí, esas personas son unas aburridas que, pobrecitas, ¿no? O el pesimista, ¿no? Que todo es negativo, todo es negro, todo es... Y entonces uno tiene que tratar de huir de esos tres monstruos. Por ejemplo, a mí me pasó aquí hace poco que tuve un problema muy serio con un propietario del edificio, pero muy serio. Bueno, porque ocurrió una cosa y como estoy en la junta de condominio, pues siempre lo de la junta de condominio son los... Entonces, bueno, después de ese día que tuvimos que ir fue muy duro, muy fuerte, pues resulta que esa noche, me caí de la cama. Cuando ya me levanté, no sé qué más, salí del ascensor, me cayó una pieza del ascensor en la cabeza. Después llegué y se había inundado de aguas negras la cocina. Después ya, entonces llegó un momento que dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué más puede pasar aquí? Pero entonces, ¿qué tiene uno que hacer? O sea, uno puede dos caminos, o se echa a llorar y dice, bueno, o busca soluciones. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer aquí en Venezuela. Ante todas las cosas que pasan, buscar soluciones. O sea, no esa queja de qué fastidio que hay sin agua, sin luz, sino, bueno, buscar soluciones. O sea, que, que son cosas que buscar soluciones y arriesgar, porque Se han hay que vuelto muy arriesgarse. creativos. Como dice el dicho, a mal tiempo buena cara, como dice el dicho. Exacto. Ujú. No, y que se ha puesto la gente allá muy creativa. Sí, bueno, nosotros aquí tenemos ahorita una siembra. Yo que en la vida había visto una mata de nada, pues estamos sembrando tomates, tenemos ¿cómo se llama? Pimentón, celery, ajo, zanahoria. Ahí en el Por un apartamento. En el apartamento, en la terracita, y tenemos esa siembra que y va creciendo las maticas. Entonces, también hay que buscar cosas en este momento también para distraerse. O sea, la gente no puede estar todo el día en una cama echada viendo televisión o películas. O sea, de esta pandemia tenemos que salir mejores de lo que éramos antes. No podemos salir malandros, sino mejores. O sea, tenemos que salir, bueno, mejores, ¿no? Y otro punto que yo veo que es muy importante es la parte espiritual. O sea, esa parte humana bueno, eso es ayudar a los demás en la parte en lo que podamos, pero también en la parte espiritual, porque hay que tratar de buscar a Dios en las cosas que vamos haciendo. O sea, y dar gracias a Dios por todas las cosas buenas que nos van pasando también. O sea que hay gente que se la pasa muy mal. Y nosotros, bueno, primero dar gracias a Dios porque estamos vivos. Y después porque tenemos que tener ese tiempo en estos momentos de pandemia, de cuarentena, para pensar. Porque yo siempre, desde que empezó la cuarentena, me he acordado del chiste de Mafalda, que hace años lo leí, yo creo que tenía como 15 años, cuando lo leí, que decía, Mafalda estaba al lado del mundo y decía, paren el mundo que me quiero bajar. Y yo en ese momento dije, qué raro, ¿verdad? ¿Por qué querrá bajarse? Y ahorita lo entiendo, porque estábamos como unos locos, una vida, una agita. Pero entonces, este tiempo de pandemia nos tiene que servir de cuarentena para pensar. Y a veces para pensar nosotros solos. O sea, sí, darle un tiempo bueno, a nuestra cabeza, a nuestro espíritu para pensar, para no tenerle miedo al silencio, ¿no? Porque a veces es para rezar y preguntarle a Dios, Dios, ¿qué quieres de mí con esto? O sea, que a lo mejor ayude más a los demás, que sea más solidario, que dé más de mi dinero si tengo mucho, que no me queje si no tengo, o sea, como leer libros también, libros que ayuden. Hay un libro muy bueno que hay mucha gente que se lo está leyendo ahorita aquí, que es el de El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Ah, Ustedes sí. se quedaron congelados. No, te estamos escuchando.
estamos perfectos. No, está perfecto. ¿Se está oyendo? Sí. No, sí, y además está muy interesante lo que nos Y está hay otro libro. que está muy interesante lo que nos dices. Por eso nos quedamos Ok. Nos quedamos Escuchando. congelados y escuchando. escuchando. Y otro libro que a mí me ha ayudado mucho en estos días es uno que se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? De Marian Rojas, que es una psiquiatra que también es un libro muy interesante. Y uno que yo me he leído ya varias veces. Ajá. ¿Te lo leíste? No me lo he leído, pero que suena interesante. ¿Cuál es el No sé, último? se fue la... Sí, ahora como que sí se... Ahorita sí se cortó un poquito, pero ¿Cómo eso hacer que te pasen cosas buenas? De Marian Rojas. ese sí lo escuché. ¿Y cuál es el tercero? Ajá, ¿cómo hacer que te pasen cosas buenas? Y el tercero, que yo me lo he leído ya varias veces, se llama El poder oculto de la amabilidad. Es un señor que es de padres eslovacos, pero que nació en Pensilvania y que se llama Lawrence Lobaczynski, que que él es sacerdote, murió como en 1900, es del siglo pasado, pero es un libro muy actual y yo creo que en la época en que estamos viviendo, esas virtudes de la amabilidad, de la afabilidad, son muy necesarias, porque en ese agite que vivimos, pues la gente no se acuerda ni de decir buenos días, y eso también que el Papa dice, bueno, gracias, perdón, o sea que son palabras de verdad que cambian un ambiente, una situación, Entonces, ese libro a mí me gusta mucho, la verdad, ese de El poder oculto de la amabilidad. Ay, qué bueno. Mira, Lira. Y me hacen falta esas virtudes. Sí. Ajá. Sobre lo que decías de Mafalda de Par en el Mundo que me quiero bajar, ahorita aquí el sábado lanzaron un cohete al espacio, 2 astronautas, y la gente en el Twitter hacía bromas sobre eso, diciendo que qué maravilla, o sea, que ellos fueron los más inteligentes de todos, que se fueron de la Tierra. Claro. Se fueron de la Tierra. Sí, bueno, aunque eso... Bueno, pero eso es muy fácil, irse de aquí, pero lo interesante es quedarse aquí y entrarle encontrar soluciones, ¿no? Porque salir huyendo no es lo más y correcto, plantar la sino que... cara. Y plantar cara a la batalla, dar la batalla aquí. Claro, claro, exactamente. Y otra cosa que yo creo que es muy importante ahorita es como que no podemos ser personas tóxicas o huir de las personas tóxicas, porque yo la verdad es que siempre tengo aquí atrás guardado algo, una cosita o algo así que cuando alguien empieza a decir, no, que me monté en el autobús y entonces no sé cuánto y se espichó un caucho y no sé qué más y la otra no sé qué más y todo negro, entonces uno no hay ni cómo respirar, casi que le va el coronavirus entonces uno siempre tiene que tener algo aquí atrás positivo, decir algo, pero mira, ¿se acuerdan que lo que leímos en el periódico el otro día, el periódico ya no existe, mentira, lo que leímos en tal libro que decía esto tan interesante, entonces ya uno cambia el tema, o sea, esa es una táctica importante para el momento actual, o sea, como cambiar el tema de lo negativo, porque uno no puede ir como con una nube gris ahí encima todo el tiempo que está todo sol y a uno le está lloviendo encima, entonces no puede ser, o sea, hay que ser optimistas, positivos, que no significa ser ingenuos. Ay, no, todo bien, todo maravilloso, no, o sea, hay problemas, pero que se pueden solucionar, ¿no? O sea, todo tiene una solución. Y yo, con las personas mayores con las que hablo, que tengo que hablar con bastantes personas mayores, ahorita por Skype, por teléfono, en una cierta dirección espiritual o así, pues les digo mucho que es muy importante tener un horario que sea flexible, o sea, no puede ser un horario
cuadriculado, que entonces es más susto que no. Un horario flexible en el que tengan tiempo de hacer un ratico de deporte, hacer un ratico de lectura, leer algún libro, cuidar las horas de sueño, porque he oído que mucha gente tiene el sueño alterado en esta situación. O sea, mucha gente. Entonces, si uno no duerme bien y no hace ejercicio y está todo el día sin el sol, sin agarrar nada de sol, termina peleando con la mamá, con el papá, con el niño. Entonces, como el videito sé que vi hace poco, un carro que llega frente al colegio, donde están dejando a los niños en el colegio. Entonces, este carro, se abren las puertas, zumban a los dos niños con el bulto y sale el carro volado. Entonces los niños se levantan de la grama, tal, entonces claro, se ve que ya los papás estaban hartos de los niños. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita en la familia, o sea, no podemos llegar a esa altura, porque más bien hay que valorar el tiempo que se está con la familia. Entonces, uno antes añoraba, ay, si tuviera más tiempo para mis hijos, para no sé, y resulta que ahora lo tenemos, y entonces nos estamos quejando, entonces es aprovechar de conocerse mejor, o sea, de conocer los defectos para poder querer a la gente con sus defectos. No es para echarle en cara todos los defectos, sino para poder quererla con sus defectos, ¿no? Eso que Betty, tú y seguro que Toto también lo oyó cuando éramos chiquitos, que oímos que San José María le decía a un matrimonio, cuando lo iban a visitar, y le decía, fulano, ¿tú quieres a tu esposa con tus defectos? Y ella, no, ¿tú quieres mucho a tu esposa? Entonces, sí, con sus defectos. Entonces ahí se quedaba el hombre un poco, entonces, ¿y tú quieres con sus defectos? Entonces, es que hay que quererse con los defectos, porque existen los defectos, o sea, no hay nadie perfecto, ¿no? Entonces, bueno, yo veo que hemos aprendido muchas cosas nuevas y que además tenemos que hacer como un trabajo en equipo, ¿no? Un trabajo en equipo en familia. Hablé hace poco con una señora que tiene 5 hijos, bueno, por teléfono, pero entonces me dijo que una señora que tiene 5 hijos y que los niños en la casa, porque ella tenía siempre una persona que le ayudaba, bueno, no tendían la cama, dejaban las cosas regadas, y ella un poco se hacía la vista gorda, porque había alguien que iba detrás recogiendo. Entonces, como esta señora no pudo volver por la cuarentena, y porque podía infectarse y tal, entonces, ay, ¿ahora qué hago, Alida? Yo, bueno, pues, ponte unos encarguitos a cada uno, al que más se le dé esto, ponle esto, a esto. Entonces les puso a hacer sus encarguitos, y los niños están ahorita felices porque están ayudando a mamá, porque participan más, porque el día de la misa es que ya ha pasado tanto tiempo, pero bueno, el día el domingo de resurrección, se pusieron todos de gala, todos de fiesta, se vistieron elegantísimos, se tomaron una foto todos, y antes de la misa por internet, porque fueron virtual. Y después tuvieron una cena de gala, que cada uno hizo algo, participaron, entonces, bueno, estaban contentísimos. Pero ella dice que esto les ayuda de verdad en responsabilidad, por supuesto, porque ahora son responsables del orden de su cuarto, también en el aprecio, les está apreciando mucho el trabajo de las personas que trabajan en las casas de familia. O sea, porque, no sé, bueno, eso es un trabajo demasiado importante, pero a veces bueno, eso es lo que te toca, eso es lo que no sé cuánto, o lo hago porque no tengo más nada que hacer, o porque no estudié, pero la gente se está dando cuenta que es un trabajo que tiene mucho valor, y que de ese trabajo depende muchas veces no sé, la alegría de la familia, el éxito de esa familia, o que esas personas salgan para adelante, porque tienen quien se ocupe de esos trabajos que son muy dignos, pero que a veces son muy poco valorados. Por ejemplo, aquí que estoy ahorita con mi mamá, estamos solitas, y está Leris, que es la señora joven que
que trabaja aquí, pues desde que papá murió. Y yo le dije, Lery, voy a tener una entrevista aquí con Betty, dime tú qué has aprendido en esta pandemia. Entonces me dice, a trabajar en equipo. Como, como, y que también hemos inventado muchas cosas, o sea, hemos hecho recetas que nunca en la vida habíamos hecho, hemos aprendido cosas nuevas, y entonces, y siempre estamos buscando cómo sacarle el lado bueno a reírnos, o sea, hay que reírse mucho, porque es que si no, uno, bueno, se deprime. ¿Ves? Sí, ¿Qué hace uno con deprimirse? Nada. Exacto. Te amargas. Claro, exacto. Y entonces otra señora me contaba que ella tiene como 11 hijos y todos regados por el mundo. Entonces que ella lo que estaba haciendo ahorita en mayo era que ponía la foto de toda la familia al lado de la imagen de la Virgen con unas flores que ella corta del jardín cada día y entonces reza el rosario todos los días ahí con toda la familia. O sea, ella siente que está rezando el rosario con toda la familia, porque eso le da... ¿Ah? Qué bonito. Sí. Bueno, sí, hay cosas bueno, muy interesantes, ¿no? Y sobre todo que hay que enseñarle a la gente que sea muy agradecida. O sea, que esa palabra es mágica, ¿no? Eso que, bueno, varias veces el Papa también lo dice mucho, ¿no? El agradecimiento y en la casa, ahorita en la familia, saber pedir perdón, porque, bueno, a veces a uno se le acaba la paciencia o pasa algo que no, y entonces como estamos todo el día viéndonos las mismas caras, pues, entonces, bueno, saber pedir perdón, y si es necesario, pues uno da una vueltica por la manzana con la mascarilla, vuelve y regresa distinto, o sea que tener también como, herramientas, ¿no? Para eso. Y no sé, pues yo creo que lo que nos toca a nosotros como cristianos es ser sembradoras de paz y de alegría, sembradores de paz y de alegría en donde estemos. Bueno, Alida, muchísimas gracias por haber accedido a acompañarnos. Estamos segurísimos que de las personas que nos escuchan, esto que nos hablaste y nos dijiste les servirá. Van a sacar muchas ideas. Bueno, muchísimas y la palabra clave es agradecimiento. Agradecimiento, exacto. Y sembradores de paz y de alegría. Exacto. Excelente. Y de la aplicación que nos hablaste, que bueno sería que los jóvenes aquí también lo hicieran. Una buena iniciativa. Sigo pensando en el otro. Se llama Sigo Pensando en Otros, es en Instagram, o sea que lo busquen ahí para que tengan más seguidores y tengan sus retos diarios. Ok, perfecto. Para los jóvenes de nuestra parroquia que tienen sus grupos juvenil. Todos los jóvenes que nos escuchan. Claro y los que nos escuchan. Bueno, Alida, muchísimas gracias. Gracias, amigos, por habernos sintonizado otro día más. Claro que sí. Entonces, nos vamos hasta el próximo miércoles. Que Dios los bendiga. Chao. No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo. Mirad que yo hago algo nuevo. Ya está brotando, no lo notáis. Ya está brotando. Me cantaréis y os haré vivir. Yo soy el Señor. Surgirá un nuevo sendero. Mirad que yo hago algo nuevo.